ahora sí le pido al estudio que pasemos al próximo panel, ¿no? Es un panel muy, muy interesante en donde tengo la suerte de que participa un gran amigo, digamos. Los otros son excelentes profesionales, pero tengo que mencionar a uno de mis grandes amigos que participa en este panel. En primer lugar, le quiero dar el ingreso a la moderadora, Mariana Hidro, que ya la tenemos en pantalla. Hola, Mary, ¿cómo andás? Hola, Leo. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás viendo todo, Mariana? Divino, divino. Espectacular todo. Yo te cuento que nosotros miramos para allá, como si te estuviéramos viendo a vos y vemos algo totalmente verde, ¿no? Pero en pantalla sabemos que queda bien que miremos para allá. Es algo raro porque estamos mirando algo que no es nada. Pero ustedes en sus casas están viendo que nosotros te miramos, con lo cual voy a mirar a la cámara y te voy a dar la palabra, Mariana, para que vos puedas presentar este panel enorme en donde vamos a charlar sobre la legislación del futuro. Y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a mi amigo Alejandro Chamatrópulos, a quien le agradezco por habernos ayudado enormemente con la integración de este panel. Todo tuyo, Mariana. Excelente, Leo. Muchas gracias. Y es lo que vos decís, nos tocó un panel espectacular. Yo quiero arrancar diciéndole a todo el mundo buenas tardes, porque nos tocó la hora del cafecito post-almuerzo. O sea, para mí esta hora es como sagrada. Para mí es un momento del día que me encanta, porque lo disfruto un montón, es el momento en el que me tomo un café y me hago un ratito para dedicarme a leer o escuchar, porque a veces escucho videos directamente, algo nuevo de las cosas que todavía no conozco pero que me interesan, o me pongo a mirar un poco e investigar qué es lo que se está discutiendo, o lo último que se estuvo descubriendo, o lo que se está charlando respecto de las cosas que hacen a mi trabajo y a mi profesión. Y es justo este momento del día. Será porque me conocen y saben que me tocó, que me gusta eso, y me tocó entonces justo moderar este panel a esta hora, y donde vamos a estar hablando de un tema fascinante como es la legislación del futuro o legislación 4.0. Yo quiero contarles que soy abogada, es un defecto de juventud que espero sepan perdonarme. Trabajo en temas anticorrupción e investigaciones de fraude de hace muchos años, no quiero decir cuántos, pero muchos. Cuando yo empecé trabajando en esto no se hablaba de compliance, es como una antigüedad lo mío. Así que imagínense si me interesa pensar en el futuro. Para mí, tener esta oportunidad de charlar de esto, cuando me dijeron que me iba a tocar moderar este panel, dije, es genial, me encanta, a mi juego me llamaron. Y me pregunto, ¿no? Porque realmente cuántas veces uno tiene la oportunidad de parar la pelota, bajarnos un poquito de ese trajín de todos los días, abstraernos unos minutos y poder ponernos a pensar cómo será el compliance en 10 años, en 20 años, ya 50 años parece como una enormidad, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Y por eso para hoy tengo pensadas algunas preguntas de temas que dan vuelta por mi cabeza y estoy segura que por la cabeza de muchos de ustedes también. Y los invito a que aprovechen este panel y les hagan todas las preguntas que tengan, todo lo que quieran saber. Aprovechen la plataforma porque este es un panel de lujo. No voy a leer los currículums, son interesantísimos, pero en primer lugar los tienen en la página del Congreso y ahí pueden verlos en detalle y chusmearlos bien. Y segundo, porque la verdad es que en este mundo virtual el tiempo es tirano. Así que baste por ahora decir que nos acompañan 3 profesionales expertos, aunque yo sé que a ellos no les gusta que les diga así, pero la verdad es que los presento así porque es lo que son. Nos acompaña Mayra Ariñez desde Lima, Perú. Ella es experta en innovación legal y legal tech. Nos acompaña también Gersaín Llamas desde Guadalajara, México, experto en protección de datos personales, privacidad y ciberseguridad. Y Alejandro Chamatrópulos, desde Tucumán, Argentina, que es un estudioso en Behavioral Compliance, Behavioral Science en realidad, inteligencia artificial y cronobiología vinculados a las decisiones con efecto jurídico en las personas. Y ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con la primera pregunta. Y mi pregunta, empiezo por vos, Alejandro, y por supuesto que se pueden sumar Mayra y Gersa también, ¿no? Pero digo, cuando trabajamos en compliance dentro de las organizaciones, buscamos que todas las personas en nuestras organizaciones hagan lo correcto, ¿no? Un poco ese es como nuestro objetivo. Y es cierto que las leyes en forma tradicional son la forma tradicional, en realidad, de pensar cómo regular la conducta humana.
Pero los años de historia de nuestra humanidad nos demuestran que las leyes no son suficientes. Y aunque hagamos más y más leyes, parece que no alcanzan para que todos hagan lo correcto. Por eso les quiero preguntar, empiezo, con una mirada 4.0, Ale, ¿de qué otras maneras podemos pensar en regular conductas? Bueno, Marian, muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande a Leo Echepare, a Carlos Rosen, a toda la gente de la asociación. Felicitarlos por este hermoso congreso que están haciendo, que en un panel sobre innovación y futuro en materia legal y compliance, estoy viendo algunos detalles estéticos, sobre todo muy interesantes, que no son habituales aún en tantos congresos virtuales en los cuales hemos tenido la oportunidad de participar, ¿no?, este año. Así, bueno, vaya mi agradecimiento al respecto. Y mira, Marian, ahí hay un tema que vos tocaste un poco en la presentación cuando hablamos que cuando éramos más chicos no existía ni siquiera el compliance prácticamente como profesionales, ¿no? Y hoy ocupa un lugar central en la agenda. Hay algunos temas que son importantes para tener presentes y algunas reflexiones que se vinculan con la innovación, con la tecnología, con esto de cómo hacer para que las normas, sean jurídicas o éticas, se cumplan y se transformen en comportamientos, que es un poco el objetivo central del compliance, ¿no? Salir un poco de la disociación entre norma y conducta, ¿no?, que es un problema muy habitual del derecho. Te diría que desde ese punto de vista, el derecho de alguna manera está empezando a tomar paradójicamente gran parte de lo aprendido por el compliance, ¿sí? Por más que estamos hablando de una suerte de soft law, de autorregulación, etcétera, está creando un impacto muy grande para que el derecho clásico, entre comillas, vea qué elementos tomar de ese soft law, de las ciencias del comportamiento, de maneras no tradicionales de regular la conducta y los comportamientos de las personas, ¿sí? Paradójicamente estamos yendo de lo blando a lo duro, ¿no?, cuando generalmente o históricamente era al revés, ¿no? Y en ese marco también aparecen cuestiones que se vinculan con estas situaciones y que se estuvo hablando mucho de sesgos cognitivos y se va a hablar seguramente a lo largo de este evento, pero no dejar de lado cuestiones que se relacionan con tenemos una tendencia cognitiva a sobrevalorar la innovación tecnológica, por ejemplo, y qué va a pasar en uno o 2 años a nivel tecnología, pero la agenda de innovación en temas de carácter social muchas veces es un imprevisto que aparece de golpe, ¿no? O se instala mucho más fuertemente. En ese esquema, por ejemplo, la agenda relacionada con diversidad, con género, ¿sí? Creo que pocos podíamos pensar que en el año 2020, 1 de diciembre de 2020, estaría tan instalada y con tanta fuerza como lo está hoy en día, ¿no? Con lo cual, dentro de esos esquemas, te diría que hoy, si miramos una suerte de estado del arte en materia de regulación de conductas, que prefiero hablar cuando hablamos de marcos legales, etcétera, pensar en regulaciones de conducta y cómo hacer que las personas, ¿sí?, se comporten como espera esa norma, ¿no? Que pareciera que es un objetivo básico del derecho, pero sin embargo que tantos problemas genera, ¿no? Y de hecho ha dado ni más ni menos que lugar al compliance para que nos ayude de alguna manera a los que pensábamos de manera tradicional el derecho a buscar soluciones al respecto, ¿no? Y cuando hablamos de ese estado del arte, creo que lo primero va a ser una actitud en la cual hay que reconocer una suerte de derrota digna del derecho en cuanto a esa mirada endogámica, ¿no? De mirar con ciertos aires de superioridad y omnipotentes, de que todo lo podemos hacer con una regulación, sancionamos una norma y nos olvidamos. Pasa también naturalmente en muchos programas de compliance, lamentablemente, que a veces una empresa dice o una organización se contenta con tener el programa escrito, pegarlo en algunas carteleras y después se hace letra muerta, ¿no? El compliance y el derecho, para que sean tales, tienen que estar vivos, viviéndose en conductas, en comportamientos y en cultura, fundamentalmente. Así que creo que lo primero es del derecho y de alguna manera también de algunas que otras variantes del compliance implementados a medias, ¿sí? Reconocer cierta derrota digna en que con el derecho solo podemos solucionar temas y cambiar mágicamente conductas, ¿no? Recibir aportes de lo que es behavioral, o sea, todo lo que es ciencia del comportamiento, no solamente, obviamente, economía de la conducta, neurociencias cognitivas, que es una de las variantes más taquilleras, sino otras capas hermanas menores, pero muy interesantes, como lo que es la cronobiología, las ciencias del sueño, cómo impacta en pandemia, por ejemplo, el reloj biológico en las personas, por ejemplo, en los momentos del día, no sé, te digo ejemplos, y hay estudios que relacionan, por ejemplo, la falta de sueño y de descanso con prácticas a nivel corrupción, o sea, mayor sueño, por ejemplo, mayor fatiga, mayor propensión a llevar adelante actos poco transparentes, etcétera. Es una agenda que pareciera de avanzada, pareciera ciencia ficción, pero sin embargo también nos parecía ciencia ficción compliance y la agenda de género en el sentido de cómo se instaló hoy. Si ustedes se recuerdan los temas de diversidad de género en los años 90, ¿sí?
ocupaban un lugar lamentablemente muy residual y pareciera que nunca iban a generarse el efecto de empoderamiento que hay hoy, ¿no? Y sin embargo, ese está hoy. Con lo cual, ese tipo de elementos, sumado a distintas variantes que nos pueden ayudar, las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial para sugerirnos, ayudarnos a tomar cursos de acción que se condigan con prácticas y mejoras en lo que es comportamientos y objetivos a nivel compliance y marcos legales, creo que el estado del arte va a empezar a ser interdisciplinario independientemente del rol que cumplamos las personas, o sea, si sean que vengan del derecho, etcétera, o de donde sea, lo cierto es que esto de tratamientos endogámicos entre profesionales de la misma disciplina está destinado a extinguirse, no por una cuestión, por una cuestión más bien pragmática, te diría, de falta de consecución de los resultados, ¿no? De los resultados que se buscan. Sí, totalmente de acuerdo, me encanta. Me estoy guardando algunas frases, ¿no? Como esto de la derrota digna del derecho que me encantó. Y esta necesidad de la integración con otras disciplinas. Y quería preguntarles, no sé si a Mayra la tenemos, pero si no, Gersa, si vos querés sumar algún comentario en relación con este tema. Sí, claro. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien. Pues bueno, aquí Alejandro es el experto, pero bueno, aquí mi comentario desde la cancha de protección de datos es que, bueno, conocemos el comportamiento del compliance, el behavioral compliance, como pequeños empujoncitos que ayudan a que tomen mejores decisiones. Hay una palabra, un concepto que se llama NUCs, que son herramientas de arquitectura de conformación de elecciones para que puedan influir en la elección de las personas, cambiando la forma en la presentación de las páginas o del framing, o sea, del front-end, dirán los ingenieros, para tener algunas decisiones pues, automáticas. Esto es muy importante y ayudaría mucho en esos tiempos de la pandemia por el COVID, ya que, bueno, la verdad que con esta desinformación, con las fake news, pues nos damos cuenta que las personas comparten contenido porque les importa ganar señales de recompensa social y no tanto compartir el contenido, si es exacto o no. Entonces digo, esto podría ayudar a las personas a que tengan algunos empujoncitos para que tengan buenas decisiones en sus actos. Hay un autor que se llama Baldwin y él propone 3 tipos de empujones. El primero es aquellos que tienen como objeto potencializar el pensamiento racional, respetando la autonomía y también las decisiones individuales. Yo creo que será lo más adecuado. Un segundo empujón, una escala más arriba, son aquellos que se basan en la limitación del comportamiento de voluntad existente para sesgar la decisión en la dirección deseada, es decir, te van encaminando para que tú tomes alguna decisión predefinida o preconfigurada. Y el último empujón, que yo creo que es el que jamás se debería de llegar, son aquellos que incorporan una manipulación del comportamiento cuyo resultado de reflexión sea inútil. La verdad que es muy malo, ojalá que jamás se llegue a ese momento. Es importante la regulación de la tecnología, no obstante, siempre tiene que estar los mejores principios regulados. Con esto, la industria 4.0 tenemos Internet de las cosas, ciberseguridad, tenemos inteligencia artificial, blockchain, etcétera, y nos damos cuenta que somos datos y los datos son el petróleo del siglo XXI y es el santo grial para el Big Data. Entonces, así como las corporaciones pueden tener datos para ofrecernos productos como para predecir ciertas cosas, también nos pueden empujar a dirigir o modificar nuestro comportamiento. Un ejemplo en protección de datos podría ser de que si un responsable, un controlador tiene un buscador que procesa datos personales y esta persona se beneficia de las grandes cantidades de datos personales, pues al final va a decir el controlador, ¿sabes qué? Quisiera tener más datos personales porque voy a obligar o voy a influir en la persona para recolectar más datos y tener más data, más información, más dinero. Al final, el consentimiento debe prestarse de manera consensuada, es decir, por eso te salen las barritas abajo en las páginas web y al final nos damos cuenta que esta persona no pueda dar empujoncitos para recopilar datos personales porque no se pueden presentar las opciones de una manera que se empuje al interesado hacia una dirección y que, pues bueno, al final, pues las opciones predeterminadas y el procesamiento no deben ser invasivas. Entonces, sí creo que tiene que haber un equilibrio entre automatizar y no automatizar, entre los principios legales y no solamente los legales, sino las cuestiones éticas. Por mi parte es cuanto. Gracias, Gersa. Sí, como verán, Gersa ahora nos va a llevar al ámbito de los datos personales, que me encanta, y me encanta tu concepto, sí, de los nudges, porque efectivamente es un concepto que viene de las ciencias del comportamiento y nosotros lo vamos metiendo y vamos descubriendo el poder que tiene incluso para regular conductas en temas, por ejemplo, de compliance, ¿no? Y Mayra, te veo en cámara y te quería pedir también si nos podías aportar algún comentario en relación con este primer bloque de preguntas.
Hola, Marian, Alejandro, Gersaín, muchas gracias por este tiempo que nos brindamos todos para compartir. Yo la verdad estuve escuchando pues desde mi celular, tuve un problema de conexión. De todas maneras, me encantó la participación de Alejandro y Gersaín. Más allá de lo que ellos puedan decir, yo tengo ahí unas preguntas, ¿no? Y cuando hablamos de compliance, nos referimos al cumplimiento normativo, ¿no? Y cómo llevar este cumplimiento normativo a otro ámbito, ¿no? Porque la verdad que cuando uno hace compliance, se dedica a hacer procedimientos, códigos de conducta y cómo hacemos que el que va a ejecutar realmente lo aplique, ¿no? Entonces, cuando me invitaron, yo siempre me tomo el tiempo para investigar sobre las organizaciones y vi un concepto muy importante, la ética, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de mejorar el compliance o ir a un 4.0, tenemos que enfocarnos en la ética, ¿no? La ética es muy importante, ¿no? Y creo que en esta ocasión me voy a centrar en esta parte, cómo logramos realmente que las organizaciones y los que componen la organización puedan cumplir con el compliance sin necesidad de estar poniendo prohibiciones, incentivos, ¿no? Y para mí, al igual que Gersaín, como hablaba, los nudges son interesantes porque son una manera de quizás influir sobre el comportamiento de las personas que componen una organización, ¿no? Yo no voy a ahondar sobre este concepto, sin embargo, yo lo voy a enfocar desde el punto de vista de la innovación, ¿no? Quizás el nudging podría ser una manera en la cual o a través de la cual podría el compliance officer innovar sobre esta parte del compliance, ¿no? Tomando en cuenta no solamente la normativa, sino también el comportamiento de la organización, ¿no? Es muy importante saber que el compliance no solamente se queda en papeles, ¿no? O simplemente de acá para afuera tengamos que mostrar que tenemos compliance. Creo que el segundo nivel en esto del compliance viene a ser a partir de esto, del incentivo, sí, pero también de influir en la conducta de las personas que componen la organización. Bueno, con eso termino mi participación en esta parte. Es muy corta, pero creo que Alejandro y Gersaín han dicho mucho sobre este tema. Gracias, Mayra. Y trajiste un tema que es justo lo que quería preguntarles y quería arrancar justamente por ti. Y tiene que ver con innovación y tiene que ver con tecnología, ¿no? Porque vos hablabas, bueno, usar nudges para ir llevando a los compliance officers a ir incorporando esto. Entonces, una de las cosas que yo pensaba cuando empezamos a trabajar en este panel es, o sea, si hablamos del futuro, no podemos no pensar en innovación y en tecnología. Es como que casi uno no puede imaginarse otra forma de futuro sin innovación o sin tecnología. Y mi pregunta entonces, Mayra, es ¿cómo podemos aplicar esta innovación y la tecnología al compliance dentro de las organizaciones? ¿Y de qué modo pensás vos que pueden ayudarnos a gestionar hacia un comportamiento más íntegro? Sí, la pregunta es un poco amplia. Voy a tratar de comentar un poco sobre lo que involucra la innovación. Y para empezar, me gustaría señalar que desde mi perspectiva, la innovación debe ser entendida como una acción de alterar algo, ¿no? O mejorar o introducir un producto nuevo al mercado, ¿no? Y cuando hablamos de innovación, entendemos que dentro de la innovación legal existen un conjunto de actividades, ¿no? No solamente enfocar la innovación desde la prestación de servicios jurídicos o desde cómo nos componemos en la organización, sino también desde la educación o capacitación. Entonces, en el sector legal existen varias corrientes, existen varios conceptos que hablan sobre que la innovación legal viene a través del derecho, la tecnología, el diseño y el delivery. Y ahí hay que ser puntuales, ¿no? La innovación no solamente es tecnológica, puede no serlo, ¿no? Y también existe tecnología que no es innovadora, ¿no? Y ahí es importante hablar de el compliance y el techno-compliance. Existen herramientas de compliance que nos ayudan a gestionar el compliance, pero que no son innovadoras, simplemente son tecnología que está aplicada al compliance. Y cuando hablamos de innovación, debemos entender que la innovación en compliance está, desde mi perspectiva, en dos puntos. Primero, debemos innovar al momento que mapeamos los riesgos, ¿no? Mapeamos los riesgos. El compliance officer debería ser esa persona encargada de generar estos ambientes creativos para trabajar con los demás responsables y
mapear los riesgos y a través de ello determinar cuáles son los procedimientos a seguir. Y aquí hay un punto muy importante cuando hablamos de innovación, es la creatividad, ¿no? O sea, nos alejemos de esos procedimientos en papeles o quizás digitales, pero que son muy engorrosos y muy pesados, para empezar a pensar cómo es el usuario del compliance. Y ahí me voy al usuario del compliance, teniendo en cuenta que el usuario del compliance es la propia organización, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el usuario del compliance, tenemos que entender que no todos somos abogados ni somos el compliance officer. Y ahí vamos a la segunda parte. ¿Cómo hacemos que la gente que compone la organización entienda el compliance? La innovación es una buena manera, y acá tenemos desde legal design hasta la propia tecnología. Por ejemplo, el legal design nos puede ayudar a través del visual law, a hacer entender a las personas que componen la organización de qué se trata el compliance, cuáles son los riesgos, de una manera sencilla, simple y creativa. Y también que podamos mapear, como decía, los riesgos. Otro punto importante a través del cual se puede innovar en compliance es a través de la tecnología. La tecnología es muy importante, pero no toda tecnología es innovadora. Entonces, cuando hablamos de tecnología innovadora aplicada al sector compliance, podemos hablar, por ejemplo, de softwares que no solamente cumplen el rol de compliance, sino que nos brindan a nosotros o a la organización de información que nos ayude a generar mayor rentabilidad, inteligencia de negocio. Por ejemplo, hablaba hace un momento de la analítica de datos, y todos estos aspectos hacen que el compliance no solamente sea un programa de riesgos, sino que complemente todas las funciones de la organización y también ayude a la rentabilidad. Gracias, Mayra. Me parece buenísimo esto que estás mencionando, y les quiero pedir a Gersa y a Ale que también, digamos, nos hagan llegar sus comentarios, porque también eran muy ricos cuando lo estábamos conversando y preparando este panel, y los quiero escuchar también, cada uno desde su visión, porque lo interesante de este panel es justamente las visiones diferentes que tenemos y las especialidades, ¿no? No sé quién quiere tomar la palabra. Ale, si estás hablando, estás mudo. Ahí estamos. Ahora sí. Perdón, Gersa, voy yo, si estás de acuerdo. Bien. Bueno, complementando lo que muy bien explicaba Mayra, creo que es muy, muy relevante tratar de salir del reduccionismo innovación igual a tecnología, ¿sí? Muy bien ella lo planteaba, hay tecnología que no innova y hay innovación que no es tecnológica, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando pensamos en esto de cómo lograr que el compliance cumpla mejor sus objetivos, empiezan a aparecer cuestiones muy blandas, muy hasta obvias por momentos, pero que están muy ausentes en nuestra práctica habitual, ¿no? Por ejemplo, hoy hay distintas ciencias del comportamiento que plantean, o estudios, mejor dicho, que plantean la velocidad a la cual procesa el cerebro humano la información en imágenes versus la información sobre texto, ¿no? Básicamente, por ejemplo, si doy un ejemplo muy concreto y yo veo una calavera en un tendido de alambre, ¿sí? Voy a decir, ese alambre es peligroso, ¿no? En cambio, si a mí me ponen un texto que diga no colgarse del alambre porque sucede tal cosa, naturalmente hay una dificultad, ¿sí? En lo que es la aprehensión de ese mensaje y por lo tanto en lo que es el comportamiento. Eso es algo que no se relaciona obviamente con compliance, o sí en materia de riesgo del trabajo, si estamos en una industria, en una fábrica, por ejemplo, en lo cual este tipo de señales suelen estar muy, muy presentes, pero fíjense qué distinto que es para nosotros procesar imágenes versus texto, ¿no? A ver, si vamos al mundo del branding, de las marcas, hay historias e historias que podemos contar. Pero ahora bien, aún cuando no podemos comunicar del todo, o sea, una de las primeras enseñanzas o planteos es, ojo, que innovar también es empezar a comunicar con imágenes y no tanto a veces con texto o complementando. Entonces vamos a tener a una abogada, un abogado y a un diseñador gráfico trabajando juntos cuando antes se los consideraban que eran dos personas que era imposible que caminen por el mismo lugar, ¿no? Y a su vez también, cuando salgamos al mundo de las imágenes, va a empezar a aparecer todo lo relacionado con lo que hoy se denomina lenguaje claro, o sea, cuando tengamos que recurrir al texto, el lenguaje claro va a ser de las suyas también, ¿no?
Y si profundizamos aún un poquito más y nos desafiamos un poquito más, empieza a aparecer el concepto de storytelling, ¿no? Que nos cuenten las cosas como si fuese un cuentito, ¿sí? Como cuando éramos chicos o chicas, niños, niñas, para que esas conductas del compliance se hagan carne, podamos cumplir todo aquello que nos proponemos, ¿no? Entonces, fíjense cómo son cuestiones que incluso algunas, como bien señalaba Mayra, son innovaciones no tecnológicas, ¿sí? E incluso algunas de larga data, pero empiezan a aparecer algunas dificultades de mucha relevancia ahí, ¿no? Y para complementar un poco esto, también una innovación que creo que es muy relevante decirla y señalarla y que no está tan presente, que es en el afán, siempre los movimientos en este tipo de ámbitos de disciplinas disruptivas son medio pendulares, ¿no? Avanzamos con mucho entusiasmo, abrazamos lo nuevo y después vamos buscando equilibrios yendo para atrás y buscamos en justos medios aristotélicos a veces, ¿no? Bueno, los marcos legales clásicos, ¿sí? O las herramientas clásicas del derecho, de la regulación, de la ética, no quiere decir que sean totalmente inútiles, sino que se complementan con todo esto. Básicamente, yo para afrontar un fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero establecer comportamientos en lo que es protección de data privacy o prácticas anticorrupción, una compañía, lo que fuese, el marco legal tiene que estar, behavioral compliance tiene que estar, la comunicación con imágenes tiene que estar, el legal design tiene que estar, o sea, es cómo afrontamos de una manera múltiple el mismo fenómeno para lograr un mayor índice de efectividad, ¿no? Porque hay un tema que quizás pasa por alto, pero cuando ustedes ven las políticas de nudging en general o los estudios, no es que, si bien se generan saltos ostensibles en los comportamientos, no es que pasamos de, por ejemplo, un 10% de cumplimiento a un 80%, sino que a veces pasamos, por ejemplo, de sin nudges, por ejemplo, un 30% de cumplimiento, con nudges un 45%, o sea, hay una elevación sustancial, 15%, pero que no explica por sí sola, o que la política de nudges por sí sola no está, no es una especie de todoterreno que va a solucionar nuestros males, ¿no? Lo planteo seriamente porque es un tema que me apasiona, vengo estudiando hace mucho ciencia del comportamiento, tengo una tendencia y una tentación a decir que se puede solucionar todo con nudges, pero la realidad es una muy buena, lo que estoy diciendo me lo digo fundamentalmente para mí como destinatario, ¿no? Básicamente para, de alguna manera, dialogar también con lo clásico que se ha llegado hasta hoy, también es porque ha demostrado utilidad, ¿no? Dentro de lo que es la antropología cultural, de algún modo, todo lo que llega hasta hoy desde siempre es porque algún grado de utilidad le representa a la humanidad, ¿no? Porque lo que no sirve generalmente se desecha con la evolución histórica. Totalmente, y me encanta esa idea de péndulo porque es muy cierta, vamos de un lado a otro, ¿no? Y luego encontraremos en algún punto un punto más equilibrado en el medio, más hacia un lado, hacia el otro, pero, digamos, por equilibrio al fin. Y Gersa, ¿vos querés comentarnos algo sobre esto? Sí, rápidamente, fíjate que yo creo que la mejor innovación que puede tener una empresa es que el factor humano, el recurso humano. Entonces, yo creo que tanto el abogado, el oficial de cumplimiento o cualquier persona en el sector público o privado, pues primero tendrá que desarrollar una flexibilidad cognitiva, después comprender las normas, un manejo de herramientas virtuales, una habilidad de construir y por último, el último peldaño, el más importante, es el manejo de datos y el entendimiento profundo de la tecnología. Es decir, te metes de lleno en la tecnología para poder comprenderla y basarla en la cuestión legal. Pues bueno, yo creo que la mejor forma es llegar a un futuro multidisciplinario, como dijo Alejandro, pues donde diseñadores, abogados, ingenieros, arquitectos nos unamos y al final la innovación en el sector jurídico es porque trae figuras de otras herramientas o de otros sectores, hasta sociológicas, etcétera. Por ejemplo, no sé, si quieres tener un legal design perfecto para mí, a mi consideración, puedes basarte en metodologías enfocadas como Design Sprint o Design Thinking. Si quieres tener metodologías enfocadas en testear conceptos con los clientes, a lo mejor Lean Startup, Design Sprint, o si quieres metodologías para proyectos de desarrollo, puedes basarte en Agile, en Scrum o en Kanban, que de hecho yo recomiendo mucho que tomen algún curso de Scrum y que se tenga la certificación. O sea, realmente tomar diseños de otras áreas te va a ayudar a hacer de manera preventiva que cumplas con todos los requisitos que te pide la norma de manera legal y ética. Pero ya ahora sí, desde el enfoque de protección de datos, de nuevo, para mí la mejor innovación es la prevención, o sea, ser reactivo, ser proactivo y no reactivo. Entonces, aquí tenemos que tener dos pilares fundamentales, que es la privacidad por diseño y la privacidad por defecto. Es decir, la privacidad por diseño establece que cualquier acción que se emprenda en una empresa y que implique procesamiento de datos personales deba realizarse teniendo en cuenta la protección de los datos personales y la privacidad.
Esto incluye proyectos internos, desarrollo de productos, desarrollo de software, sistemas de tecnología de la información, inclusive convenios. Es decir, que la privacidad por diseño esté en todo, en toda la empresa, en cualquier mecanismo, instrumento, proceso, procedimiento, como se le quiera llamar. Y, por otra parte, la privacidad por diseño significa que una vez que ya salga ese producto al mercado, o haya sido lanzado al público, se deben aplicar las configuraciones de privacidad más estrictas de manera predeterminada. Digo, esto sale de la privacidad por diseño, y la privacidad por diseño tiene 7 principios. El primero es proactivo, no reactivo, preventivo, no correctivo. Es decir, todos desde el comienzo, para al rato no estar lamentándose o estar en disputas legales porque no viste algo desde su procedimiento inicial. El segundo punto es privacidad como configuración predeterminada, ya lo dijimos, privacidad incrustada en el diseño desde el comienzo hasta el final. Funcionalidad, todos ganan, ¿no? Esa es la verdad, o sea, todos tienen que ganar y no se tiene que poner un pequeño debate de que si alguien gana, otro pierde, no. La privacidad por diseño es que todos ganan. Entonces ahí, tanto el usuario como los clientes como los proveedores, también la seguridad de extremo a extremo, o sea, una protección de ciclo de vida completo de los datos, la visibilidad y la transparencia, mantener abiertos los códigos cuando sean posibles, y lo más importante es respeto por la privacidad de los usuarios, es decir, mantener un enfoque centrado en el usuario. Yo creo que ese es el mejor cumplimiento que se puede tener y la mejor innovación. Gersa, y te digo, me la dejaste, porque la tercera pregunta que tengo precisamente es, hablamos de tecnología y en nuestro campo es pensar en datos. O sea, en compliance estamos todo el tiempo trabajando con datos. La tecnología además nos permite recoger datos en volumen, analizarlos en grandes volúmenes. Se dice que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Entonces, aprender a gestionar datos, procesarlos, es crucial, es una habilidad fundamental, como bien lo comentaban, en un compliance officer. Pero también les quería traer esto, y te lo quería traer a vos, precisamente, que trabajás en privacidad de datos y demás, porque en realidad también existe mucha preocupación en torno a los aspectos legales, ¿no? Y los límites éticos, incluso más allá de lo legal, los límites éticos con los que tenemos que manejarnos. Y como profesionales de compliance estamos, yo creo, muy interesados en asegurarnos de que todo el manejo de datos que vamos a hacer en la organización donde estemos se va a hacer de un modo íntegro. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Hay datos con los que tenemos que tener especial cuidado? ¿Hay alguna forma? ¿Qué consejos nos darías? Mira, fíjate que yo creo que los datos, tú dices, el petróleo del siglo XXI y el santo grial para el Big Data. Digo, de hecho, el Big Data, la ciberseguridad, la ciencia de datos va a ser pues, de los sectores más importantes para 2025, a mi consideración. Cada vez se producen más datos y pues somos datos, o sea, somos nosotros. Entonces, el primer paso es saber lo que es un dato personal. Entonces, un dato personal es toda información concerniente a una persona que la haga identificado o identificable de manera indirecta o indirectamente. Y el segundo concepto rápido es el tratamiento, es decir, cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjunto de datos personales, ya sea de procedimientos automatizados o no automatizados, ya sea recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación, modificación, extracción, consulta. Digo esto porque a veces uno dice, pues es que a lo mejor la normatividad de protección de datos no me afecta a mí, pero es que incluso hasta el almacenamiento es tratamiento de datos. Entonces tenemos que cumplir con la normatividad de protección de datos y de ahí varias personas meten que cifrado, que el hashing para poder dar la vuelta a la protección de datos, pero bueno, aún tienen identificadores indirectos. Mira, yo creo que los datos sirven para dos cosas, para identificar y para autenticar. Para autenticar es una forma de autenticación es algo que se sabe como una contraseña, algo que se tiene como una credencial, algo que eres un comportamiento fisiológico o atributos, que esto entra mucho en la ciencia del comportamiento de Alejandro, y también una cuarta autenticación es dónde estás, es decir, por la dirección IP. Podemos ver que los datos personales más disruptivos, bueno, ahorita la dirección IP en ocasiones es un dato personal, la huella dactilar, el reconocimiento facial, de iris, retina, vascular, la geometría de la mano también es un dato personal, inclusive el reconocimiento de una firma, la escritura manual, la voz, la escritura de teclado, inclusive la forma en la que como caminamos, si te hace identificable de manera indirecta, es un dato personal. Entonces tienes que cumplir con la normatividad de protección de datos. Inclusive hay formas más arriba que más adelante se van a considerar, a mi consideración, datos personales, la forma de las orejas, la piel, la textura, la superficie dérmica, el ADN, la composición química del olor corporal, el reconocimiento facial con detección de parpadeo y movimiento de los labios. Inclusive el Pentágono tiene un láser que puede
identificarte por el latido del corazón. Entonces, imagínense hasta dónde llega la cuestión de identificar a una persona. Y van a preguntarte, oye, ¿cómo puedo saber si tengo un dato personal o no? Bueno, pues hay 3 principios. Si una información puede singularizar a una persona, es decir, de un conjunto de datos puedes tú identificarlo, es un dato personal. Si un dato, si tú tienes una base de datos y tienes otra con la que puedes comparar y puedes vincular registros, también es un dato personal. Y si tú puedes inferir con alguna deducción que una persona está dentro de un registro, pues también es dato personal. Entonces, podemos encontrarnos con datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, de identificación personal, datos pseudo-anonimizados y anonimizados, que lo maneja el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que inclusive es un debate magnífico en la cuestión de blockchain, porque muchos dicen, es que los datos que maneja blockchain son datos anonimizados, y otros dicen, es que son pseudo-anonimizados porque tienen identificadores indirectos. Entonces, ahí queda el debate, se sigue construyendo, pero bueno, también tenemos datos desidentificados, que eso es un concepto más anglosajón de Estados Unidos, pero que tiene que ver con la cuestión de anonimización, datos agregados, datos sintéticos con inteligencia artificial para no violar protección de datos personales, datos degradados, datos generados por máquinas, inclusive datos históricos, abiertos, sensibles, confidenciales, en cuestiones íntimas, porque la intimidad es un derecho inviolable, es lo más profundo del ser humano, inclusive ni por orden judicial pueden entrar a violar tu intimidad. Entonces, pues bueno, independientemente también con la cuestión de protección de datos que estamos teniendo, pues esto va muy de la mano con la industria 4.0, que es con la inteligencia artificial, con Internet de las cosas, biotecnología, blockchain, realidad virtual, realidad aumentada. Y hemos tenido diversos casos, por ejemplo, el escándalo de Cambridge Analytics, en donde nos dijeron pues la mayor manipulación de datos para elecciones en Estados Unidos en el Brexit, las revelaciones de Snowden, que en el 2012 pues la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos pues lleva a las personas y el vehículo internacional entre Estados Unidos y Europa, que era el Safe Harbor, pues se rompió. Después entró el escudo de privacidad y también Schrems, el que fue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues también se quejó y el escudo de privacidad, pues otra vez ya cayó. Están haciendo pláticas para tener un tercer vehículo internacional de transferencia de datos, pero bueno, eso es lo que está pasando. También el caso de Google y el derecho al olvido de Mario Costeja, donde pues las personas ya pueden hacer derecho de cancelación o oposición en motores de búsquedas. Y pues bueno, al final, pues la inteligencia artificial es lo que está más de auge en estos asuntos con decisiones automatizadas o decisiones con actividad humana no valorativa. Y al final, pues las normatividades, tanto el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea como la legislación mexicana y también la argentina, supongo, y también los estándares iberoamericanos, dicen que cuando alguna decisión automatizada, que podríamos decir que es inteligencia artificial, toma alguna decisión con datos personales de una persona, pues bueno, deberá informar, primero, cuando existe una decisión automatizada, se le tiene que decir a la persona. Segundo, se le tiene que decir cuál es la lógica aplicada en ese sistema algorítmico. También la importancia y las consecuencias previstas en dichos tratamientos por el interesado, la obligación de incluir información específica y también se tiene que dar el derecho de obtener una intervención humana, es decir, no me gusta lo que está procesando, también a expresar el punto de vista y lo más importante, que yo creo que es lo más complejo, el derecho a una explicabilidad, es decir, recibir una explicación de la decisión tomada después de una evaluación. Inclusive aquí la normatividad mexicana, la Ley Federal de Protección de Datos de Posesión de Particulares, que es del sector privado, tenemos un pequeño derecho que se llama el derecho a reconsiderar cuando una decisión automatizada te afecta o tus datos no estén actualizados. Pero bueno, al final, pues yo creo que tenemos que llegar a una inteligencia artificial ética y fiable, es decir, que sea robusta, que sea fuerte, que sea con acción y supervisión humana, que tenga solidez técnica y seguridad, gestión de privacidad, diversidad y que no discrimine, es lo más importante, porque también tiene que tener un enfoque de derechos humanos, que tiene que tener un bienestar social y ambiental y lo principal ahorita en el compliance, que yo creo que los algoritmos tienen que tener una rendición de cuentas. Entonces, bueno, son muchísimos temas, pero de momento se llevan eso. Son muchísimos los temas, pero es fascinante. A mí me encanta cuando llegamos a estos puntos porque uno dice necesitamos tener tecnología e inteligencia artificial que sean éticos, que sean respetuosos de los derechos, de la privacidad, fundamentalmente, ¿no? En estos casos. Y te quería preguntar, Alejandro, acá, ¿no? Porque en realidad la tecnología en sí no tiene ética, la ética la tenemos nosotros, los que estamos detrás, los que hacemos el algoritmo o los que estamos detrás, digamos, de implementar la tecnología o de diseñarla. Digamos, ¿cómo juega behavioral en esto? O, digamos, ¿qué pensás de esto? Mirá, acá es muy buena la reflexión y el planteo que haces, Marian.
Muy bueno lo de Gersa recién también, que nos ahorra un montón de tiempo para explicar algunas cosas, pero más allá de lo que es la política de nudging en general y todo lo que es ciencia del comportamiento, hay un tema que está relacionado con eso y que las respuestas dependen en gran medida de la ciencia del comportamiento, por supuesto, que es hoy la tecnología permite, ¿sí?, ir mucho más rápido de lo que necesitamos o quisiéramos. Esto es muy parecido a lo que sucedió, y uso el ejemplo de los vehículos automotores. Hoy existe tecnología para ir a una cantidad de kilómetros por hora, ¿sí?, muy superior a la que tienen los automóviles hoy en día. Sin embargo, ¿sí?, se establecieron límites, tanto desde el punto de vista de riesgo, seguridad, como legales incluso, para que un vehículo automotor no pueda circular por la vía pública a X cantidad de kilómetros o millas por hora, ¿no? No obstante, estar la tecnología disponible para ir mucho más rápido. Entonces, si nosotros llevamos eso al terreno de lo que es datos, ¿sí?, algoritmos, IA, ¿sí?, está muy cerca el momento en el cual, ¿sí?, la IA y los datos, o fundamentalmente la actividad a través de algoritmos, va a permitir un montón de cosas, ¿sí?, que ahí es donde tienen que aparecer esos límites que muchas veces van a estar trabajados desde una dimensión por el marco legal clásico, después reforzado por lograr que esos marcos se transformen en comportamiento con herramientas quizás algunas habituales y otras no tanto en materia de ciencia del comportamiento, ¿sí? Y un tercer tema, y que creo que acá se hace muy relevante el aporte de la ciencia del comportamiento, que es el siguiente, que es el concepto todavía muy poco explorado y que no tiene tanta prensa como lo que es IA clásico, que es IoT, ¿no? Internet de las cosas, ¿sí? Porque si ustedes tomaran la decisión revolucionaria de tirar su smartphone a la basura para tratar de estar desconectados del mundo digital, la mala noticia que les tengo a todos es que nuestra vida real va a estar replicada en el mundo digital a través de heladeras, lavarropas, vehículos automotores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿cómo hacer para lograr, ¿sí?, que esa invasión a la privacidad que se vaya llevando adelante a través de lo que Kahneman denomina decisiones en sistema 1, en piloto automático? Son las decisiones que generalmente tomamos cuando interactuamos con la tecnología, clics rápidos, aceptar términos y condiciones, opciones por defecto, todo lo que es visual law aplicado a cómo navegamos en una página, etcétera, etcétera. Va a ser muy importante tenerlo presente por esa cuestión preventiva que bien planteaba Gersa hace un rato, y por el hecho de que si no nos puede llevar por delante, ¿sí?, la invasión a lo que es intimidad, en lo que va a ser de alguna manera datos. Después habrá que distinguir qué es datos personales y qué no lo es, pero en mi caso, por ejemplo, que yo estoy en la justicia, en una Corte Suprema que intenta impartir justicia todos los días, yo me voy a ver muy tentado, o ya me veo muy tentado hoy a utilizar determinados datos, ¿sí?, en materias de expedientes para mejorar, ¿sí?, mi performance. Todas las compañías también y todas las personas nos vamos a ver muy tentados a mejorar la performance, sea a nivel revenue para los que buscan un lucro, a nivel rendimiento para quien busca un ascenso, o la creatividad para quien está desarrollando un proyecto nuevo, etcétera. Entonces la duda y la pregunta, y donde no están las respuestas, es hasta dónde vamos a permitir que el vehículo automotor pueda acelerar, ¿no? Si hasta 100 kilómetros por hora, 150 o 400, ¿no? Sí, es cierto, Ale. Y lo que me parece que queda claro es que, digamos, tu pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a permitir que el vehículo llegue? Esto en algún punto va a requerir regulación, digamos, regulación propia y específica. Bueno, es justamente una de las cosas que hoy se está discutiendo, ¿no? Hay grandes empresas hoy que acumulan datos y que tienen una capacidad enorme de información, y esto, bueno, probablemente requiere una regulación específica. Y Mayra, no sé si te veo acá en cámara, pero te quería preguntar, desde tu perspectiva de Legal Tech, si nos querés comentar algo en relación con este tema y cómo ves vos este asunto de la ética y la tecnología. No sé si me escuchan bien. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, este tema, me encantó la participación de Alejandro Gersa, desde las dos perspectivas. Yo pienso igual que hace un año, les daré un ejemplo, ¿no? Hace un año asistí a un evento, y en este evento un ingeniero de datos de una empresa muy conocida en el país donde yo radico, comentaba sobre cómo utilizar los datos, ¿no? Y decía, Latinoamérica es un continente muy interesante porque se puede hacer mucho con datos. ¿Y por qué se puede hacer mucho con datos? Es precisamente porque hay poca regulación.
¿no? Entonces, desde esa perspectiva lo veía muy positivo, pero como abogado sabemos que el uso de datos debe ser regulado, ¿no? De hecho, las principales industrias del entretenimiento, lo que consumimos en el día a día, usan datos, ¿no? Y esto es muy importante cuando hablamos de la regulación, ¿no? Y cuando hablamos del uso de datos en el sector legal, no solamente hablamos de predicción, de resoluciones, como hablaba Alejandro, se ve muy interesante eso, en algunos casos o algunos países de Europa los han prohibido en alguna medida, y es porque sí llegan a vulnerar en cierto modo los derechos, ¿no? Entonces, más allá de ahondar sobre este tema, me voy a abocar al uso positivo de los datos, ¿no? Y cuando hablamos de compliance y datos, pienso que sí hay una parte muy positiva, ¿no? Cuando nosotros tenemos en un procedimiento datos, en un compliance aplicado datos, podemos usarlo de mejor manera. Y hace rato hablaba de innovación y compliance, ¿no? Entonces, mucho de lo que hay en innovación y compliance tiene que ver con el uso de esos datos que se generan en el compliance para mejorar y para tener una radiografía de lo que realmente está proponiendo la organización o hacia dónde va, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy importante. Por supuesto, hay dos caras. Sin embargo, en el compliance podemos hacer uso de los datos para mejorar, inclusive apoyar a la rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, pues, con eso termino mi participación. Les dejo solamente como mensaje, pues sí hay que regular el uso de datos, sin embargo, también hay que ver el lado positivo, ¿no? Y también usar, como en algunas otras industrias, para el compliance, el uso de los datos, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Mayra. Todo lo que decís es muy cierto, hay un lado muy positivo y justamente esto es lo tan atractivo que tiene la tecnología y el uso de datos, ¿no? Estamos casi quedándonos sin tiempo, pero tengo una mini pregunta que no quiero dejar, que no es una mini pregunta, es una repregunta, porque es muy grande, pero les voy a pedir que sean súper breves en la respuesta, pero no me quiero ir sin preguntarles, cada uno desde su visión, si tuvieran que pensar qué elementos tendría que considerar o contemplar una regulación del futuro para enfocarnos en lograr mayor integridad y transparencia en el mundo de las organizaciones. 1 minuto por cada uno. ¿Les puedo pedir que seamos así sintéticos? No sé quién quiere arrancar. Bueno, voy yo. Elementos para tips en menos de 60 segundos. Transparencia, naturalmente profundizar lo que es transparencia, va de la mano con acceso a información, ¿sí? Vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con que cualquier persona, tanto en el mundo público, estamos mucho más pensados en el mundo público, pero en el mundo privado, cualquier persona va a tener que tener acceso a determinadas decisiones de una compañía, así como pasa con las compañías que cotizan en bolsa, que los balances se publican, bueno, no solamente balances, sino un montón de información relacionada con lo que es lenguaje claro, el carácter cercano en cómo esté redactada esa información para que las personas la puedan incorporar, ¿no? Bueno, toda esa transparencia va a tener que estar presente, ¿sí? Los aportes que veníamos hablando naturalmente en materia de behavioral van a tener que estar presentes necesariamente, ¿sí? Las limitaciones que puedan surgir a partir de ahí, las reivindicaciones de esa derrota digna del derecho que hablábamos antes, o sea, cuánto de todo eso todavía sigue siendo muy útil o puede ser resignificado bajo estándares actuales, ¿sí? Un ejemplo muy concreto, por ejemplo, es en materia de salud mental, por ejemplo, que parece un tema nada que ver. En Argentina, el Código Civil y Comercial establece el sistema de apoyos, que son una suerte de personas que ayudan en la toma de decisiones a personas con problemas de salud mental, ¿no? Lo que podemos plantear es si en materia de inteligencia artificial y los algoritmos, si aquellos algoritmos que superen determinados test se pueden transformar en una suerte de sistema de apoyo 4.0, ya no para una persona que está con padecimiento de salud mental, sino para cualquier persona en una compañía, organización pública o privada, para mejorar la performance de sus decisiones, por ejemplo, basando sus decisiones en datos y de alguna manera mitigando los efectos lamentables que pueden tener nuestros propios sesgos contra nosotros mismos, ¿no? De alguna manera esa regulación, Marian, va a tener que encontrar la manera de también protegernos de nosotros mismos y no solamente de nuestro entorno, de stakeholders positivos, negativos, etcétera. Excelente, Alejandro, muchas gracias. No sé si Mayra o Gersa. Bueno, yo rápidamente, pues fíjate que yo creo que son 3 puntos. Primero, jamás se tienen que regular las tecnologías, porque eso es censurar o eso es bajar la tecnología y dejar que no vuele.
Es decir, no se puede legislar sobre blockchain, inteligencia artificial, sobre Internet de las cosas, sino que se tienen que legislar los bienes jurídicos protegidos, es decir, como dijo Alejandro, la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho a la verdad, los derechos humanos, la no discriminación, las instituciones de familia, es decir, esos bienes jurídicos, ese contenido legal que esté en intersección y en armonía con las tecnologías, pero jamás las tecnologías, eso está mal. Como segundo punto, una técnica legislativa adecuada, es decir, que se traigan a personas especializadas, un trabajo multidisciplinario en donde la redacción esté correcta. Y también otro tercer punto es que no solamente se tienen que crear leyes, también se tienen que crear instituciones. Entonces también instituciones son muy importantes para ser precursores en esos temas tan disruptivos. Yo creo que esos tres elementos son los más importantes para la legislación del futuro. Gracias, Gersa. Mayra. Continúo. Bueno, muy de acuerdo con todo lo que comentan, y ahí agregaría los sandboxes regulatorios, que son espacios de experimentación para promover la innovación. Es muy importante esto porque a partir de ello vamos a cambiar y vamos a evolucionar, por así decirlo, ¿no? No solamente en el compliance, sino en todos los aspectos del sector legal y todo lo que involucra a los ciudadanos. Es importante hablar cuando tocamos la innovación, y como lo decía antes, no toda tecnología es innovadora, y no toda innovación llega a ser tecnológica, y estos sandboxes regulatorios ayudan a determinar si realmente lo que pensamos que es innovación llega a ser innovador, si vulneramos o no derechos, y es importante esto, muchos países lo están aplicando, de hecho en Latinoamérica también ya tenemos algunos casos, y finalmente lo que agregaría todo esto es pensar en estados digitales, ¿no? En el gobierno digital, ¿no? Y a partir de pensar en el gobierno digital, creo que no solamente el compliance, sino otras disciplinas del sector legal, vamos a entender que el derecho está para los ciudadanos, y el hacer normas sencillas y simples ayudan a los ciudadanos, ¿no? Ya estamos por lejos de este derecho engorroso. Creo que estamos entrando a una nueva era, donde el derecho es para todos, y como decía Gersa, pues tenemos que hacer más sencillas las normas. Muchas gracias, Mayra. Y quiero ahora sí, porque estamos muy jugados de tiempo, sé que hay preguntas de la audiencia y tenemos a nuestro conductor o nuestros conductores. No sé si están Leo o Carlos del otro lado y quieren pasar las preguntas. Me dejaron solo. Así funciona un poco. La verdad que es súper interesante y tenemos muchísimas preguntas. Ha despertado un interés en la audiencia increíble. Entonces, las vamos a responder a todas y se las vamos a enviar a la audiencia. Pero Elda Almeida menciona, como usuarios, cómo restringir la mega absorción de datos. Las apps gratuitas no lo son teniendo en cuenta toda la información que colectan y todo el posterior uso que realizan, sabiendo que la opción es sí a todo o no acceder a la aplicación. Eso mismo desde las organizaciones plantea, dice, y pregunta, ¿qué buenas prácticas delinear para respetar privacidad y no promover invasión disfrazada de aplicación gratuita, por ejemplo? Le pido a cualquiera de ustedes que lo responda en un formato tweet de 270 caracteres. No sé cuál de todos ustedes quiere hacer esa respuesta. Pero ¿cómo ven esto? Gersa, es tu tema. Bueno, está bien. Fíjate que realmente es una obligación y hay penalidad si las personas no cumplen. Ahorita uno piensa que tiene que cumplir simplemente con su normatividad local, es decir, ustedes con Argentina y yo con México, pero no, realmente tenemos que cumplir con todas las normatividades, inclusive con el Reglamento General de Protección de Datos, porque al momento de que, bueno, un ejemplo muy sencillo, si tú ofertas con una moneda de Europa, automáticamente ya entras en el supuesto porque estás dando servicios a ellos. Entonces, se tiene que cumplir con todas las normatividades, inclusive también con cuestiones de seguridad de la información, pero yo creo que la mejor manera es pues la cibercultura y la ciberalfabetización, es decir, no importa que las empresas no cumplan, digo, deberán de cumplir y hay penalidades, hay instituciones, hay procedimientos para ello, pero también uno tiene que tener una ciberalfabetización y una ciberhigiene, que así como te peinas el cabello en la mañana, te bañas, también tienes que tener información de seguridad de la información y los límites y lo que no tendrá que ser con tus datos, una autodeterminación informativa. Genial. Vieron que cuando aparezco es porque los caracteres se acabaron, entonces vuelvo a aparecer en pantalla para hacer la última pregunta que hace Francisco Yang, próximo certificado de la Certificación Internacional de Ética y Compliance, y creo que esta pregunta puede ser buena para Alejandro.
¿estos conceptos de ciencias de los comportamientos son lo suficientemente robustos en las áreas de recursos humanos a la hora de llevar adelante la selección y contratación de personal específico para el diseño de plataformas o soluciones? ¿Cómo lo ves, Chama? Muy buena la pregunta, Leo. Te respondo con un ejemplo solamente para dar toques de alarma. Hay un libro muy interesante, un poquito exagerado a mi criterio, pero no deja de tener datos útiles, que es Armas de Destrucción Matemática, de Cathy O'Neill, que era una analista financiera que habla sobre sesgos de discriminación fundamentalmente en funcionamiento de algoritmos. Y lo plantea en distintas industrias y funciones, lo plantea en materia de seguros, banking, industria financiera, operaciones crediticias, postulaciones en materia de educación, o sea, en universidades norteamericanas, ¿sí? Y concretamente en recursos humanos, concretamente para que compañías con grandes dotaciones preseleccionen currículums, por ejemplo, cuando hacen una búsqueda grande, en base a algoritmos que asistan en la toma de decisiones de la preselección, ¿no? Y como sucede también en toda fórmula, y lo mismo vale para los algoritmos, el secreto está en las variables. Uno suele tener una tendencia a creer en el resultado de la fórmula, en el Excel, o en el resultado que arroja el algoritmo, en la búsqueda que dio Netflix o dio Google, ¿sí? Sin embargo, no vemos a veces tanto las variables que componen eso. Por ejemplo, ¿qué variables usó el algoritmo para determinar que la hoja de vida de Gersa, de Mayra, de Mariana o de Alejandro, ¿sí? Estuvo valorando de manera discriminatoria o contraria a derechos fundamentales y rankeando a la gente, ¿no? Domicilios, características del grupo familiar, lugares donde estudiaron, personas con las cuales se relacionan en las redes sociales, en qué redes sociales tienen abierto o no tienen abiertas sus cuentas, etcétera. Naturalmente, el riesgo de discriminación en la selección, por más que suene muy seductora la herramienta, estoy pensando en amigas y amigos que tienen a cargo áreas de Human Capital, de recursos humanos, y tienen dotaciones de 15.000 personas y tienen que revisar 15.000 currículums en una semana. Dicen, qué bárbaro, qué buena herramienta, es muy buena, es muy útil, pero tengamos muy presentes esos desafíos para todo lo que es el área de recursos humanos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. La realidad es que el chat explota de mensajes, de preguntas que después Mariana les va a hacer llegar a todos ustedes. Desde la Asociación Argentina de Ética y Compliance estamos muy, muy agradecidos por su participación desde México, desde Perú, desde Tucumán. Muchísimas gracias, Mariana, también por moderar este panel como miembro del Comité Académico de Excelencia de la Certificación.